En una antigua mansión en el corazón de Madrid, dos desconocidos se cruzan por casualidad, o quizás por destino. Ella, una joven traductora que trae consigo mucho más que palabras. Él, un hombre poderoso, aislado del mundo y atormentado por un pasado que nadie se atreve a nombrar. Entre manuscritos olvidados, miradas contenidas y silencios que lo dicen todo, algo comienza a despertar. Pero cuando el sentimiento se vuelve imposible de negar, es el miedo lo que amenaza con destruirlo todo. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales de la mansión de piedra, mientras Carmen Ibáñez ajustaba la correa de su bolso de cuero sobre el hombro. El barrio de Salamanca se extendía ante ella como un laberinto de elegancia y tradición, donde cada edificio parecía guardar secretos centenarios. A sus 29 años, había viajado desde Sevilla con una maleta llena de esperanzas y la certeza de que este trabajo podría cambiar su vida profesional para siempre. La mansión se alzaba imponente ante ella, con sus muros de piedra calizada que parecían resistir no solo el paso del tiempo, sino también las emociones de quienes habitaban en su interior. Carmen respiró hondo, sintiendo cómo el aire frío de noviembre se colaba por su abrigo marrón. Sus dedos temblaron ligeramente al tocar el timbre dorado, no por el frío, sino por la anticipación que la embargaba. Un mayordomo de edad avanzada abrió la puerta con una reverencia silenciosa. Sus ojos grises la estudiaron con discreción antes de invitarla a pasar. El interior de la mansión la dejó sin aliento. Techos altos adornados con molduras doradas, escaleras de mármol que se curvaban elegantemente hacia el segundo piso, y un silencio tan profundo que casi podía escuchar los latidos de su propio corazón. «El señor Ortega la está esperando en la biblioteca», murmuró el mayordomo con voz ronca. «Sígame, por favor». Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Mientras caminaban por el pasillo principal, Carmen no pudo evitar fijarse en los cuadros que adornaban las paredes. Retratos de familia, paisajes de Castilla y una fotografía enmarcada en plata de una mujer de sonrisa radiante que parecía observarla desde otro tiempo. Algo en esa imagen la inquietó, como si hubiera interrumpido una conversación íntima. La biblioteca se extendía ante ella como un templo del conocimiento. Estanterías de roble macizo se alzaban desde el suelo hasta el techo, repletas de volúmenes encuadernados en cuero que despedían ese aroma inconfundible de papel envejecido y sabiduría acumulada. La luz dorada de las lámparas de bronce creaba sombras danzantes entre los libros, y Carmen sintió que había encontrado su santuario. Fue entonces cuando lo vio. Julián Ortega estaba de pie junto a la ventana, observando la lluvia con una concentración que parecía dolorosa. A sus 38 años, poseía esa elegancia natural que no se aprende en ninguna escuela. Hombros anchos enfundados en una camisa blanca impecable, pantalones de lana gris que se ajustaban perfectamente a su figura atlética, y esos cabellos oscuros con toques plateados en las sienes que le daban un aire distinguido y melancólico. Cuando se giró para mirarla, Carmen sintió que el aire se espesaba entre ellos. Sus ojos eran de un verde profundo, del color de los bosques en otoño, pero había en ellos una tristeza que la desconcertó. Una pequeña cicatriz atravesaba su mentón, dándole un toque de vulnerabilidad a sus facciones perfectas. «Señorita Ibáñez», dijo con voz grave, sin esbozar sonrisa alguna. «Bienvenida». Carmen sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Había algo en la forma en que él pronunciaba su nombre, en la intensidad de su mirada, que la hacía sentir como si fuera la primera vez que alguien realmente la veía. Se acercó con paso decidido, extendiendo su mano en un gesto de cortesía profesional. «Señor Ortega, es un honor trabajar con su biblioteca, es extraordinaria». Cuando sus manos se tocaron, un choque eléctrico recorrió el brazo de Carmen. Julián retiró su mano rápidamente, como si también hubiera sentido esa corriente inexplicable. Por un momento, sus ojos se encontraron y ella pudo ver un destello de sorpresa atravesar esa fachada de frialdad controlada. «Mi asistente le ha preparado un espacio de trabajo», dijo él recuperando rápidamente su compostura.
Espero que encuentre todo lo necesario para su labor. La voz de Julián era como terciopelo oscuro, con un ligero acento madrileño que acariciaba cada palabra. Carmen notó cómo sus propias mejillas se sonrojaban ligeramente y se maldijo por reaccionar de esa manera tan poco profesional. Gracias. ¿Hay alguna sección en particular por la que prefiera que empiece? Julián la observó durante unos segundos que se sintieron eternos. Carmen pudo ver cómo su mirada recorría sutilmente su rostro, deteniéndose un instante en sus labios antes de volver a sus ojos. Había una lucha interna en su expresión, como si estuviera debatiendo entre mantener las distancias o permitirse sentir algo que había enterrado hace mucho tiempo. Los manuscritos del siglo XVIII, respondió finalmente, están en esa sección. Son especialmente delicados. Carmen asintió, sintiendo que había algo más en esas palabras de lo que él estaba dispuesto a revelar. Se dirigió hacia las estanterías indicadas, consciente de que él la seguía con la mirada. Cuando se giró para hacerle otra pregunta, se encontró con que Julián ya había salido de la biblioteca, dejando tras de sí solo el eco de sus pasos y una sensación de vacío que ella no supo cómo interpretar. Mientras se instalaba en su nuevo espacio de trabajo, Carmen no podía quitarse de la cabeza la intensidad de esos ojos verdes y la forma en que su mundo había parecido tambalear con un simple apretón de manos. Los días siguientes transcurrieron en una danza silenciosa de proximidad y distancia. Carmen había establecido su rutina en la biblioteca. Llegaba cada mañana a las 9 en punto, con un termo de café que preparaba en su pequeño apartamento alquilado cerca de Retiro, y se sumergía en el mundo fascinante de los manuscritos antiguos. La biblioteca se había convertido en su universo particular. Envuelta en una manta de cachemira color crema que había encontrado doblada sobre una silla, regalo silencioso de alguien que se preocupaba por su comodidad, Carmen canturrear bajito las coplas que su abuela le había enseñado en Sevilla. Su voz suave flotaba entre las estanterías como una caricia musical que devolvía vida a aquellos muros centenarios. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. No sabía que Julián se detenía cada mañana al otro lado de la puerta, con la mano en el pomo, escuchando esa melodía que penetraba en su alma como rayos de sol a través de las nubes. Su corazón, acostumbrado al silencio sepulcral de los últimos 5 años, se aceleraba de una manera que lo desconcertaba y lo aterrorizaba a partes iguales. Él observaba desde las sombras cómo ella trabajaba. Carmen tenía una forma particular de manejar los libros antiguos. Los tocaba con una reverencia casi religiosa, como si cada página fuera un tesoro invaluable. Sus dedos largos y delicados pasaban sobre las letras manuscritas con una delicadeza que le provocaba escalofríos. La veía tomar notas en su cuaderno de cuero, morderse el labio inferior cuando se concentraba y sonreír cuando descubría algo particularmente hermoso. Una tarde, mientras catalogaba una serie de sonetos del siglo XVII, Carmen levantó la vista y lo encontró observándola desde el umbral. Sus ojos se encontraron durante un momento que se extendió como la miel, cargado de una tensión que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. ¿Necesita algo, señor Ortega?, preguntó ella con voz suave, sin poder evitar que un ligero temblor la traicionara. Julián se sobresaltó, como si hubiera sido descubierto en una falta grave. Su mandíbula se tensó y esa máscara de frialdad volvió a cubrir sus facciones. Solo revisaba que tuviera todo lo necesario. Mintió, ajustando los puños de su camisa blanca en un gesto nervioso que Carmen empezaba a reconocer. Todo está perfecto. Esta biblioteca es como un sueño hecho realidad. La sonrisa que Carmen le dedicó fue tan genuina y cálida que Julián sintió como si alguien hubiera encendido una llama en su pecho helado. Por un momento su expresión se suavizó y Carmen pudo vislumbrar al hombre que se escondía detrás de esas defensas tan cuidadosamente construidas. Comenzó a decir, pero se detuvo abruptamente, como si las palabras fueran demasiado dolorosas. Me alegra que la aprecie. Carmen notó la hesitación, la forma en que su voz se quebró ligeramente. Había estado a punto de decir algo personal, algo que lo conectaba íntimamente con esa biblioteca. Ella quiso preguntarle,
Quiso tender un puente sobre el abismo que él había construido a su alrededor, pero Julián ya había dado media vuelta. «Si necesita algo, pídaselo a Fernando», añadió desde la puerta refiriéndose al mayordomo. «Yo tengo reuniones toda la tarde». Era mentira y ambos lo sabían. Julián pasaría las siguientes horas encerrado en su despacho, luchando contra el deseo de volver a la biblioteca, contra la forma en que el perfume sutil de Carmen, una mezcla de jazmín y papeles antiguos, se había instalado en sus sentidos como una droga peligrosa. Esa noche, mientras Carmen organizaba sus notas en su apartamento, no podía dejar de pensar en él, en la forma en que sus ojos se iluminaban por un segundo antes de volver a apagarse, en la elegancia con que se movía, en esa tristeza profunda que parecía cargar sobre los hombros como una carga invisible. Se preguntaba qué había pasado para que un hombre tan joven, relativamente, viviera como un fantasma en su propia casa. Durante sus primeros días había notado ciertos detalles: una taza de café extra, que siempre aparecía junto a su mesa de trabajo, la calefacción que se encendía automáticamente cuando ella llegaba, las flores frescas que Fernando cambiaba cada 2 días en un jarrón cerca de su escritorio. Alguien se preocupaba por ella, alguien que no quería ser visto haciéndolo. Mientras tanto, en la mansión, Julián permanecía despierto en su estudio, con un vaso de whisky escocés entre las manos y la mirada perdida en el fuego de la chimenea. La risa cristalina de Carmen resonaba en su memoria, contrastando dolorosamente con el silencio que había sido su único compañero durante tanto tiempo. Se levantó y caminó hasta la ventana que daba a la biblioteca. Desde allí podía ver la mesa donde ella trabajaba cada día, ahora vacía, pero impregnada de su presencia. Sus dedos se cerraron en un puño contra el cristal frío. «¿Qué me está pasando?», se preguntó, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Carmen Ibáñez había llegado a su vida como una tormenta de primavera, trayendo consigo la promesa de renovación y la amenaza de destruir el equilibrio doloroso pero seguro que había construido sobre las cenizas de su culpa. Por primera vez en 5 años, Julián Ortega se sentía peligrosamente vivo, y eso lo aterrorizaba más que cualquier pérdida financiera o fracaso empresarial que hubiera enfrentado jamás. La tormenta llegó sin previo aviso una tarde de mediados de noviembre, cuando Madrid parecía haberse sumergido en una penumbra prematura. Carmen trabajaba concentrada en la traducción de un manuscrito particularmente complejo, cuando los primeros truenos retumbaron sobre la mansión como tambores de guerra. El viento azotaba las ventanas con una furia que hacía temblar los cristales emplomados, y las luces de la biblioteca parpadearon de manera inquietante. Carmen alzó la vista de sus papeles, sintiendo una extraña premonición que le erizó la piel. El cielo se había vuelto de un color plomizo, casi sobrenatural, y la lluvia comenzó a caer con una intensidad que convertía el mundo exterior en una cortina de agua impenetrable. Fue entonces cuando la mansión se sumió en la oscuridad más absoluta. El apagón fue súbito y completo. Carmen se encontró envuelta en una negrura tan densa que no podía ver ni siquiera su propia mano extendida frente a ella. Su corazón se aceleró, no tanto por miedo a la oscuridad, sino por la sensación de vulnerabilidad que la invadió de repente. Estaba sola en una casa inmensa, con un hombre que apenas conocía y que parecía cargar con secretos tan pesados como las piedras que formaban los muros de la mansión. «¿Carmen?». La voz de Julián resonó desde algún lugar cercano, cargada de una preocupación que la sorprendió. «Estoy aquí», respondió ella, tratando de mantener la calma en su voz. «En la biblioteca». Escuchó sus pasos acercándose con cuidado en la oscuridad, y luego el suave resplandor de una linterna iluminó parcialmente el espacio. Julián apareció en el círculo de luz como una aparición, con el cabello ligeramente despeinado y una expresión de inquietud que transformaba completamente sus facciones habitualmente controladas. «¿Está bien?», preguntó, dirigiendo la luz hacia ella con cuidado de no deslumbrarla. Carmen asintió, aunque se dio cuenta de que él no podía verla claramente. Había algo íntimo en compartir esa oscuridad, algo que derribaba las barreras invisibles que habían mantenido entre ellos durante semanas. «Sí, solo me tomó por sorpresa», murmuró. «¿Suele pasar esto? No con esta intensidad,
respondió Julián, acercándose más. El generador debería haberse activado automáticamente, pero parece que la tormenta ha sido más fuerte de lo esperado. Carmen pudo sentir su proximidad ahora, el calor que emanaba de su cuerpo, el aroma sutil de su colonia mezclado con algo más masculino y personal. Su presencia en la oscuridad la tranquilizaba y la perturbaba a la vez. Fernando ha ido a revisar el sistema eléctrico, continuó Julián. Mientras tanto, tengo velas en mi estudio. ¿Le parece que nos instalemos allí? Será más cómodo. Carmen aceptó, y él la guió a través de los pasillos oscuros con una gentileza que contrastaba con su frialdad habitual. Su mano rozó la espalda de ella en un gesto protector que la hizo estremecerse, y cuando tropezó ligeramente en una alfombra, él la sujetó por el brazo con firmeza. «Cuidado», murmuró cerca de su oído, y Carmen sintió su aliento cálido contra su cuello. El estudio de Julián resultó ser un refugio acogedor una vez que encendió varias velas. Las llamas danzantes creaban sombras íntimas sobre las paredes forradas de libros, y la chimenea que él encendió con movimientos precisos añadía un resplandor dorado que transformaba el espacio en algo mágico y fuera del tiempo. «¿Vino?», ofreció él, dirigiéndose a un mueble bar elegante. «Por favor», aceptó Carmen, instalándose en uno de los sillones de cuero que flanqueaban la chimenea. Julián sirvió 2 copas de un tinto reserva que olía a cerezas maduras y roble envejecido. Cuando se las entregó, sus dedos se rozaron nuevamente, y esta vez ninguno de los dos se apartó inmediatamente. El contacto fue breve pero eléctrico, cargado de una tensión que parecía alimentarse de la intimidad forzada de la situación. «Por las tormentas inesperadas», brindó él con una sonrisa que era apenas una curva sutil en sus labios. «Por los refugios seguros», respondió Carmen, mirándolo directamente a los ojos. Bebieron en silencio durante unos momentos, pero era un silencio diferente al que había caracterizado sus encuentros anteriores. No era incómodo ni distante, era expectante, cargado de posibilidades no exploradas. «¿Puedo preguntarle algo?». Carmen se animó finalmente, aprovechando que la oscuridad y el vino parecían haber suavizado las defensas de ambos. Julián se tensó ligeramente, pero asintió. «¿Por qué vive solo en esta casa tan grande?». «Es decir», se corrigió rápidamente temiendo haber sido demasiado directa. «Perdone si soy indiscreta». Él guardó silencio durante tanto tiempo que Carmen pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más ronca, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. «Antes no era así», dijo mirando las llamas. «Esta casa estaba llena de vida, de planes, de risas». Carmen esperó, sintiendo que se acercaba a algo importante, algo que él había mantenido enterrado durante mucho tiempo. «¿Qué pasó?», preguntó con suavidad. Los ojos de Julián se encontraron con los suyos a través del resplandor de las velas. Por primera vez Carmen pudo ver más allá de esa fachada de control. Vio dolor, culpa y una soledad tan profunda que le cortó la respiración. «La perdí», murmuró él. «Perdí a la única persona que hacía que todo esto tuviera sentido». El viento siguió aullando afuera, pero dentro del estudio, envueltos en la luz dorada de las velas, algo fundamental había comenzado a cambiar entre Carmen Ibáñez y Julián Ortega. La tormenta exterior había forzado las puertas de una tormenta interior mucho más compleja, una que llevaba 5 años gestándose en el corazón de un hombre que había olvidado cómo vivir. El silencio que siguió a las palabras de Julián fue tan denso como la oscuridad que los rodeaba. Carmen sintió que estaba al borde de un precipicio emocional, consciente de que cualquier palabra incorrecta podría hacer que él se replegara nuevamente en su caparazón de frialdad. Sin embargo, algo en la vulnerabilidad de su expresión, en la forma en que sus hombros se habían curvado ligeramente hacia adelante, la instó a dar un paso hacia él. «¿Quiere hablar de ella?», preguntó con una suavidad que sorprendió incluso a ella misma. Julián cerró los ojos y dejó escapar una exhalación larga y dolorosa. Cuando los abrió, Carmen pudo ver que había tomado una decisión. Quizás fue el vino, quizás la intimidad forzada de la tormenta, o quizás simplemente el hecho de que había mantenido ese dolor encerrado durante demasiado tiempo. «Elena»,
murmuró su nombre como una oración. Elena Vázquez. Nos conocimos en la universidad. Éramos todo el uno para el otro. Su voz se quebró ligeramente, y Carmen sintió un impulso casi irresistible de acercarse a él, de tocarlo, de ofrecerle el consuelo que claramente necesitaba. Pero se contuvo, sabiendo que tenía que dejar que él fuera quien marcara el ritmo de esa confesión. Nos casamos hace 8 años, continuó Julián, girando su copa entre las manos. Ella era luz pura, reía por todo, veía lo bueno en todo el mundo. Convertía esta casa en un hogar real. Carmen observó cómo las llamas de las velas se reflejaban en sus ojos, creando un juego de luces y sombras que hacía que su dolor fuera aún más palpable. ¿Qué pasó?, se atrevió a preguntar, aunque parte de ella temía la respuesta. Julián bebió un sorbo largo de vino antes de responder, como si necesitara valor líquido para continuar. Hace 5 años, Elena quería que fuéramos a Ávila para visitar a su hermana. Yo tenía una reunión importante, un proyecto inmobiliario que podría haber cambiado mi carrera. Le dije que fuera sola, que ya nos reuniríamos al día siguiente. Las manos de Carmen se cerraron involuntariamente sobre su copa. Ya podía ver hacia dónde se dirigía la historia, y su corazón comenzó a dolerle por este hombre que claramente se había estado castigando durante años. Ella condujo sola por la carretera entre Ávila y Salamanca. Estaba cansada. Había trabajado hasta tarde el día anterior. Yo debería haber insistido en acompañarla, debería haber cancelado esa maldita reunión, pero no lo hice. Su voz se había vuelto áspera, cargada de una culpa que había estado carcomiendo su alma como ácido. Hubo un accidente. Una combinación de fatiga, lluvia y una curva mal señalizada. Ella murió instantáneamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen sintió que las lágrimas comenzaban a picar en sus ojos, no solo por Elena, una mujer a la que nunca había conocido, sino por Julián, por la forma en que había estado viviendo con esa culpa durante tanto tiempo. Julián, murmuró, y fue la primera vez que pronunciaba su nombre. No fue su culpa. Él la miró con una expresión que mezcla dolor y algo parecido a la gratitud. Eso es lo que todo el mundo dice, respondió con una sonrisa amarga. Pero yo sé la verdad. Puse el dinero, los negocios, el éxito por encima de la mujer que amaba, y ella pagó el precio. Carmen se levantó de su sillón sin pensarlo 2 veces y se acercó a él. Se arrodilló junto a su silla, mirándolo directamente a los ojos. «Escúcheme bien», le dijo con una firmeza que lo sorprendió. «Usted no mató a Elena. Un accidente la mató. Usted no puede controlarlo todo, no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Lo que pasó fue horrible, pero no fue su culpa». Julián la miró con una intensidad que la hizo temblar. Había algo en sus ojos que no había visto antes. Una desesperación, una necesidad de creer en sus palabras que era casi palpable. «¿Cómo puede estar tan segura?», preguntó con voz ronca. «Porque sé lo que es la culpa injustificada», respondió Carmen, sorprendiéndose a sí misma con su propia honestidad. «Porque yo también he pasado años castigándome por algo que no fue mi culpa». Ahora fue el turno de Julián de sorprenderse. Se inclinó hacia adelante, estudiando su rostro a la luz de las velas. «¿Qué quiere decir?». Carmen respiró profundamente, dándose cuenta de que si quería que él se abriera completamente, ella también tenía que ser vulnerable. «Hace 2 años estaba comprometida, con un hombre que pensé que me amaba. Una semana antes de la boda él me dejó. Dijo que había conocido a alguien más, que nunca había estado realmente enamorado de mí». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero continuó hablando. «Durante meses me pregunté qué había hecho mal, qué había en mí que no era suficiente. Me culpé por no haber sido la mujer que él necesitaba, por no haber visto las señales. Pero la verdad es que algunas cosas simplemente pasan. Algunas personas nos dejan, y no es porque nosotros no seamos suficientes». Julián extendió su mano y, muy suavemente, tocó su mejilla, secando una lágrima que había comenzado a rodar. «Lo siento», murmuró. «No debería haber tenido que pasar por eso». El contacto de su mano contra su piel fue como una descarga eléctrica. Carmen se dio cuenta de que estaba muy cerca de él, tan cerca
que podía ver las pequeñas líneas de expresión alrededor de sus ojos, la forma en que su respiración se había vuelto más shallow. «Todos cargamos nuestras cicatrices», susurró ella, «pero no podemos dejar que nos definan para siempre». Julián no apartó su mano de su rostro. En cambio, dejó que su pulgar trazara una caricia suave sobre su pómulo. Carmen sintió que se derretía bajo su toque, que todos sus sentidos se concentraban en ese punto de contacto entre ellos. «Carmen», murmuró él, y su nombre sonó diferente en sus labios, más íntimo, más real. Ella podía sentir que él luchaba consigo mismo, que había una batalla feroz desarrollándose en su interior entre el deseo de acercarse y el miedo de traicionar la memoria de Elena. Afuera, la tormenta continuaba rugiendo, pero dentro del estudio, iluminados por las velas que proyectaban sombras danzantes sobre sus rostros, Carmen y Julián habían encontrado algo que ninguno de los dos había esperado: la posibilidad de sanar, de encontrar en el otro la pieza que les faltaba para volver a sentirse completos. Los días siguientes a la tormenta trajeron consigo un cambio sutil pero innegable en la dinámica entre Carmen y Julián. Era como si esa noche de confesiones hubiera abierto una puerta que ninguno de los dos sabía cómo cerrar, ni tampoco parecía querer hacerlo. Julián comenzó a aparecer en la biblioteca con mayor frecuencia, siempre con alguna excusa perfectamente razonable. Traerle té cuando el clima se volvía más frío, preguntarle sobre el progreso de su trabajo o simplemente asegurarse de que tuviera todo lo que necesitaba. Pero Carmen notaba cómo sus ojos se demoraban en ella, cómo sus conversaciones se extendían más allá de lo estrictamente profesional. Una tarde gris de finales de noviembre, mientras organizaba una sección particularmente antigua de la biblioteca, Carmen descubrió algo extraordinario. Detrás de un volumen de poesía del siglo XVIII, sus dedos encontraron un pequeño compartimento secreto en la estantería. Su corazón se aceleró cuando extrajo con cuidado un conjunto de cartas atadas con una cinta de seda amarillenta. Las cartas estaban escritas en una caligrafía elegante y fluida, claramente femenina, y dirigidas a alguien llamado «Mi querido Lorenzo». Carmen las llevó a su mesa de trabajo y, con el cuidado que requería su antigüedad, comenzó a leer la primera. «Mi amado Lorenzo, cada día que pasa sin verte es como una eternidad de invierno en mi alma. Tu ausencia se ha vuelto un dolor físico que me acompaña desde que despierto hasta que me duermo, soñando con el día en que podamos estar juntos sin temor al juicio del mundo». Las palabras eran tan hermosas y desgarradoras que Carmen sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Era evidente que se trataba de una correspondencia amorosa clandestina, probablemente entre una mujer casada y su amante. La pasión que transpiraban las líneas era tan intensa que casi podía sentirla palpitar entre sus manos. Carmen continuó leyendo, completamente absorta en la historia de amor que se desarrollaba ante sus ojos. La mujer, que firmaba como «Tu eterna Isabel», escribía sobre encuentros secretos en jardines bajo la luz de la luna, sobre besos robados en bibliotecas silenciosas, sobre el dolor de tener que fingir indiferencia en público cuando todo su ser anhelaba correr hacia los brazos de su amado. Mientras traducía y transcribía, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que se diera cuenta. Había algo en esas cartas que resonaba profundamente en su propio corazón, en sus propios miedos y deseos. La forma en que Isabel describía su amor era exactamente como Carmen había comenzado a sentir por «¿Carmen?». La voz de Julián la sobresaltó. Levantó la vista y se encontró con que él estaba parado en la entrada de la biblioteca, observándola con una expresión de preocupación. Sus ojos verdes inmediatamente notaron las lágrimas en sus mejillas. «¿Qué ha pasado?», preguntó acercándose rápidamente. «¿Está bien?». Carmen se secó las mejillas con el dorso de la mano, sintiéndose vulnerable y expuesta. «Sí, yo encontré algo hermoso y triste al mismo tiempo», murmuró, señalando las cartas sobre su mesa. Julián se acercó más y Carmen pudo sentir su presencia cálida a sus espaldas. Cuando él se inclinó ligeramente para ver las cartas, su aroma la envolvió como una caricia invisible. «¿Qué son?», preguntó con voz suave.
Cartas de amor del siglo XVIII. Una mujer llamada Isabel escribiéndole a su amado Lorenzo. Son extraordinariamente intensas. Julián permaneció en silencio durante unos momentos, leyendo por encima del hombro de Carmen. Ella era intensamente consciente de su proximidad, de cómo su respiración movía ligeramente su cabello, de la forma en que el calor de su cuerpo parecía irradiar hacia ella. «¿Por qué llora?», preguntó él finalmente, con una ternura en la voz que la hizo estremecerse. Carmen se giró en su silla para mirarlo y se encontró con que él estaba mucho más cerca de lo que había pensado. Sus rostros estaban a apenas unos centímetros de distancia y pudo ver cómo las pupilas de él se dilataron ligeramente. Es solo que ella amaba tan intensamente y parece que nunca pudieron estar juntos realmente. Es hermoso y desgarrador a la vez. Julián levantó su mano lentamente, como si estuviera luchando consigo mismo, y muy suavemente secó una lágrima que había quedado en la mejilla de Carmen con su pulgar. El contacto fue tan tierno que ella sintió que se derretía. «Carmen», murmuró él, y había algo nuevo en su voz, algo vulnerable y desesperado. Ella pudo ver la lucha en sus ojos, la forma en que se debatía entre acercarse y alejarse. Sin pensarlo, levantó su propia mano y la colocó sobre la de él, manteniéndola contra su mejilla. «Julián», susurró, y fue como si su nombre fuera una invitación. Él se inclinó hacia ella, sus labios acercándose a los de ella con una lentitud que era casi dolorosa. Carmen cerró los ojos, sintiendo que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Pero entonces, en el último momento, Julián se detuvo. Carmen abrió los ojos y lo encontró mirándola con una expresión de dolor y deseo mezclados. «No puedo», murmuró apartándose bruscamente. «No debo». Se alejó de ella como si hubiera sido quemado, dejando a Carmen con el corazón roto y una sensación de vacío que se extendía por todo su ser. «Julián, espere», llamó, pero él ya había salido de la biblioteca, dejándola sola con las cartas de amor de una mujer que había vivido su pasión en secreto siglos atrás, y con la dolorosa certeza de que ella también estaba destinada a amar en silencio. Los días siguientes al incidente en la biblioteca fueron una tortura exquisita para ambos. Julián se había replegado nuevamente en su caparazón de frialdad profesional, pero Carmen podía ver las grietas en su armadura. Lo sorprendía observándola cuando pensaba que ella no se daba cuenta. Notaba cómo sus manos se cerraban en puños cuando ella reía al teléfono con alguna amiga de Sevilla. Veía cómo su mandíbula se tensaba cuando Fernando le hacía algún comentario casual sobre el trabajo de ella. Por su parte, Carmen intentaba mantener la compostura, pero cada vez que Julián entraba en la biblioteca, su pulso se aceleraba de una manera que la desconcertaba. Había comenzado a vestirse con más cuidado por las mañanas, eligiendo blusas que realzaran el color de sus ojos castaños, aplicándose un toque sutil de perfume que sabía que él notaba porque veía cómo inhalaba discretamente cuando pasaba cerca de ella. Una tarde de principios de diciembre, mientras Carmen organizaba los manuscritos medievales, Julián apareció en la biblioteca con una bandeja de té y algunas pastas que Fernando había preparado. Era la primera vez en varios días que se acercaba tanto a ella. «Pensé que podría necesitar algo caliente», dijo, colocando la bandeja sobre una mesa auxiliar. «El clima está volviéndose más frío». Carmen levantó la vista de sus papeles y le sonrió con cautela. «Gracias, es muy considerado de su parte». Cuando él le pasó la taza de té, sus dedos se rozaron inevitablemente. Ambos sintieron esa chispa eléctrica que parecía saltar entre ellos cada vez que se tocaban, pero esta vez ninguno se apartó inmediatamente. Julián mantuvo su mano cerca de la de ella durante unos segundos más de lo necesario, y Carmen pudo ver cómo luchaba internamente. «Carmen», comenzó a decir, pero se detuvo como si las palabras se hubieran atascado en su garganta. «¿Sí?», preguntó ella suavemente, esperando. Él la miró durante un largo momento, y Carmen pudo ver una vulnerabilidad en sus ojos que le cortó la respiración. «¿Podríamos cenar juntos esta noche?», preguntó finalmente. «Fernando ha preparado algo especial, y me gustaría su compañía». El corazón de Carmen dio un salto,
pero mantuvo su expresión serena. «Me encantaría», respondió, y la sonrisa que se extendió por el rostro de Julián valió la pena toda la angustia de los días anteriores. Esa noche, Carmen se arregló con especial cuidado. Eligió un vestido verde esmeralda que hacía juego con los ojos de Julián, se recogió el cabello en un moño suave que dejaba algunos mechones sueltos enmarcando su rostro, y se aplicó un maquillaje sutil que realzaba sus facciones naturales. Cuando bajó al comedor principal, se encontró con una escena que la dejó sin aliento. Julián había transformado el espacio. Había encendido velas por toda la habitación. Las luces estaban tenues y había colocado flores frescas en el centro de la mesa. Él estaba parado junto a la ventana, vestido con un traje oscuro que le quedaba perfectamente, y cuando se giró para mirarla, sus ojos se iluminaron de una manera que la hizo sentir como si fuera la mujer más hermosa del mundo. Está preciosa», murmuró, acercándose a ella. «Gracias», respondió Carmen, sintiendo cómo se sonrojaba. «Todo esto es hermoso. No tenía que molestarse tanto». «Quería que fuera especial», dijo él, ofreciéndole su brazo. «Ha sido mucho tiempo desde que he tenido una cena así». Cenaron lentamente, saboreando tanto la comida exquisita que Fernando había preparado como la compañía del otro. La conversación fluyó de manera natural. Hablaron de libros, de viajes, de sueños que habían tenido de niños. Carmen le contó sobre su infancia en Sevilla, sobre las tardes que pasaba en la biblioteca de su abuelo aprendiendo sobre manuscritos antiguos. Julián le habló de sus años en la universidad, de cómo había construido su empresa desde cero, de su pasión por la arquitectura histórica. Con cada copa de vino las barreras entre ellos se desvanecían un poco más. Carmen notaba cómo Julián se relajaba gradualmente, cómo su sonrisa se volvía más frecuente y genuina, cómo sus ojos la seguían con una intensidad que la hacía temblar internamente. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Carmen cuando llegaron al postre. «Por supuesto. ¿Por qué me invitó esta noche?». Julián depositó su copa de vino y la miró directamente a los ojos. «Porque no puedo seguir fingiendo que no siento lo que siento cuando está cerca», admitió con voz ronca. «Porque los últimos días han sido un infierno tratando de mantener las distancias. Porque cuando la veo trabajar en esa biblioteca, cuando la escucho canturrear esas canciones, cuando me sonríe, siento que vuelvo a vivir por primera vez en 5 años». Carmen sintió que se le cortaba la respiración. Era más de lo que había esperado escuchar, más honestidad de la que había creído posible de él. «Julián», murmuró, extendiendo su mano a través de la mesa. Él la tomó inmediatamente, entrelazando sus dedos con los de ella. «Sé que es complicado», continuó. «Sé que cargo con mucho equipaje emocional. Pero, Carmen, lo que siento por usted es real. Es intenso y aterrador y hermoso, y no sé qué hacer con ello». Carmen se levantó de su silla y se acercó a él. Julián también se puso de pie, y de repente estaban frente a frente, con apenas unos centímetros separándolos. «No tiene que hacer nada», susurró ella. «Solo tiene que sentir. Solo tiene que dejarme estar aquí con usted». Julián levantó sus manos y enmarcó el rostro de ella con una ternura que la hizo derretirse. «Carmen», murmuró, y esta vez no se detuvo. Sus labios se encontraron en un beso que era suave y desesperado a la vez, lleno de toda la tensión que había estado acumulándose entre ellos durante semanas. Carmen sintió que se derretía contra él, que todo su mundo se reducía a la sensación de sus labios moviéndose contra los suyos, a la forma en que sus manos se enredaban en su cabello. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando entrecortadamente. «No quiero que esto sea solo una noche», murmuró Julián contra sus labios. «Entonces no lo hagamos», respondió Carmen, y sellaron esa promesa con otro beso que sabía a nuevo comienzo. Las semanas siguientes transcurrieron como un sueño dorado. La mansión, que antes había sido un mausoleo silencioso, se llenó de una energía completamente nueva. Carmen y Julián habían encontrado un ritmo perfectamente sincronizado. Ella trabajaba en la biblioteca por las mañanas mientras él atendía sus reuniones de negocios, y por las tardes se reunían para el almuerzo, largos paseos por los jardines de la mansión
o simplemente para conversar junto a la chimenea. Carmen descubrió facetas de Julián que jamás había imaginado. Detrás del empresario serio y controlado había un hombre con un sentido del humor sutil pero devastador, que conocía por memoria versos de Lorca y que podía cocinar una paella que rivalizaba con la de cualquier restaurante de Valencia. Julián, por su parte, se maravillaba cada día con la forma en que Carmen veía el mundo. Siempre encontraba belleza en los detalles más pequeños. Podía hacer reír hasta al serio Fernando con sus imitaciones de los personajes históricos cuyos manuscritos traducía, y tenía una capacidad innata para hacer que cualquier espacio se sintiera como un hogar. Una tarde de mediados de diciembre, mientras Carmen trabajaba en una traducción particularmente compleja, sintió unas manos familiares posarse suavemente sobre sus hombros. Julián se había acercado sin hacer ruido y ahora masajeaba con delicadeza la tensión acumulada en sus músculos. «Llevas horas inclinada sobre ese manuscrito», murmuró cerca de su oído, enviando escalofríos por toda su columna. «¿Por qué no tomas un descanso?» Carmen se recostó contra él, disfrutando de la sensación de sus manos fuertes trabajando los nudos de tensión en sus hombros. Había algo profundamente íntimo en ese simple contacto, una ternura que iba más allá de la pasión física. «Es fascinante», respondió señalando el texto ante ella. «Es un tratado sobre la arquitectura de las catedrales góticas. Mira estos diagramas, son increíblemente detallados». Julián se inclinó sobre ella para ver mejor, y Carmen sintió su mejilla rozar la suya. El aroma de su colonia, mezclado con algo más personal y masculino, la envolvió como una caricia. «¿Sabes?», dijo él, con voz ronca. «Siempre pensé que esta biblioteca era hermosa, pero verla a través de tus ojos la ha hecho mágica». Carmen se giró en su silla para mirarlo, y se encontró con que él la estaba observando con una intensidad que la hizo temblar. Había algo diferente en sus ojos, algo más profundo que el deseo que había estado creciendo entre ellos. «Julián», murmuró, levantando su mano para tocar su mejilla. Él capturó su mano y la besó en la palma, un gesto tan tierno que Carmen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Carmen, yo», comenzó a decir, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. Ella esperó, viendo cómo luchaba por encontrar las palabras correctas. «Nunca pensé que volvería a sentir esto», dijo finalmente. «Después de Elena creí que mi corazón había muerto con ella, pero tú lo has despertado de una manera que no creía posible». Carmen se puso de pie y se acercó a él, colocando sus manos sobre su pecho. Podía sentir los latidos acelerados de su corazón bajo sus palmas. «Mi corazón también había estado dormido», confesó. «Después de lo que pasó con mi exnovio, construí muros tan altos que pensé que nadie podría atravesarlos. Pero tú lo hiciste sin siquiera intentarlo». Julián la rodeó con sus brazos, atrayéndola hacia él hasta que no hubo espacio entre sus cuerpos. Carmen podía sentir cada línea de él presionada contra ella, y la sensación la hacía sentir mareada de deseo. «Carmen», murmuró él inclinando su frente contra la de ella, «te amo». Las palabras cayeron entre ellos como una bendición. Carmen sintió que su corazón se expandía hasta llenar todo su pecho. «Yo también te amo», susurró, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente rodaron por sus mejillas. El beso que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era urgente ni desesperado. Era profundo, tierno, lleno de toda la emoción que habían estado acumulando. Julián la besó como si quisiera memorizar cada detalle de sus labios, como si quisiera grabar ese momento en su alma para la eternidad. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. «Quiero estar contigo», murmuró Carmen contra sus labios. «Completamente». Los ojos de Julián se oscurecieron, pero había una pregunta en ellos, una necesidad de confirmación. «¿Estás segura?», preguntó con voz ronca. «No quiero presionarte. ¿Podemos esperar?» Carmen lo silenció con otro beso, más intenso esta vez. «Estoy segura», susurró. «Te amo, Julián. Quiero ser tuya en todos los sentidos». Él la levantó en brazos con una facilidad que la sorprendió, y Carmen se aferró a su cuello mientras él la llevaba fuera de la biblioteca. Subieron las escaleras lentamente,
deteniéndose varias veces para besarse, para tocarse, para susurrarse palabras de amor que habían estado esperando demasiado tiempo para ser dichas. La habitación de Julián era un refugio masculino de tonos cálidos y elegancia discreta. Grandes ventanas daban al jardín, una chimenea ardía suavemente en una esquina, y la cama king size estaba cubierta con sábanas de algodón egipcio que se veían increíblemente invitantes. Julián la depositó suavemente junto a la cama, y por un momento se quedaron simplemente mirándose, conscientes de que estaban a punto de cruzar una línea que cambiaría todo entre ellos. «Eres hermosa», murmuró él, trazando la línea de su mandíbula con un dedo. «Eres perfecta». Carmen sintió que se derretía bajo su toque, bajo la adoración que veía en sus ojos. Cuando él comenzó a desabrochar lentamente los botones de su blusa, ella no sintió nervios ni inseguridad. Solo sintió amor, deseo y la certeza absoluta de que esto era exactamente donde se suponía que debía estar. «Te amo», susurró ella nuevamente, y esas palabras fueron como un hechizo que disipó cualquier sombra del pasado que pudiera haberse interpuesto entre ellos. Esa noche, en la intimidad de esa habitación iluminada por el fuego de la chimenea, Carmen y Julián se entregaron el uno al otro completamente, con una ternura y una pasión que los transformó a ambos. No era solo unión física, era la fusión de dos almas que habían estado buscándose sin saberlo, dos corazones que finalmente habían encontrado su hogar. Los días siguientes a su primera noche juntos fueron como vivir en una burbuja dorada. Carmen había comenzado a quedarse en la mansión, y despertarse en los brazos de Julián se había convertido en la parte más hermosa de cada nuevo día. Él la despertaba con besos suaves en el cuello, susurrándole palabras de amor en español que sonaban como poesía en su voz ronca de la mañana. Carmen se había instalado completamente en la rutina de la casa. Fernando la había adoptado como si fuera familia, siempre asegurándose de que tuviera su té favorito en la biblioteca y sus flores preferidas en la mesa del desayuno. La mansión se había transformado. Las habitaciones que antes permanecían cerradas ahora estaban abiertas y llenas de luz. Había música flotando por los pasillos, y la risa de Carmen había devuelto la vida a cada rincón. Una mañana de finales de diciembre, mientras Carmen organizaba algunos documentos en el estudio de Julián, encontró una fotografía que se había caído detrás del escritorio. Al levantarla, se encontró cara a cara con Elena. Era la primera vez que veía una imagen clara de la esposa fallecida de Julián, y la visión la dejó sin aliento. Elena era absolutamente hermosa. Cabello negro como la noche que caía en ondas suaves sobre sus hombros, ojos oscuros llenos de alegría, y una sonrisa radiante que iluminaba toda la fotografía. Pero lo que realmente perturbó a Carmen fue lo diferentes que eran. Donde Elena era morena y exótica, Carmen era castaña y de facciones más suaves. Elena parecía extrovertida y vivaz, mientras que Carmen sabía que ella misma era más reservada y contemplativa. La amaba Julián por quien era realmente, o estaba buscando llenar el vacío que Elena había dejado. Esa duda, una vez plantada, comenzó a crecer como una semilla venenosa en su mente. Durante el almuerzo, observó cómo Julián interactuaba con ella, buscando señales de que la estuviera comparando con su esposa muerta. Cuando él le apartó un mechón de cabello del rostro, se preguntó si era el mismo gesto que había hecho con Elena. Cuando la besó, se cuestionó si cerraba los ojos para imaginar que era otra persona. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Carmen no pudo contenerse más. «Julián, ¿puedo preguntarte algo?» Él estaba quitándose la camisa y se giró hacia ella con una sonrisa que se desvaneció al ver su expresión seria. «Por supuesto. ¿Qué pasa?» Carmen respiró profundamente, reuniendo valor. «Encontré una fotografía de Elena hoy. ¿Por accidente?», se apresuró a aclarar. «Y me di cuenta de que somos muy diferentes, completamente diferentes». Julián se acercó a ella, con el ceño fruncido por la preocupación. «Carmen, ¿qué estás tratando de decir? Necesito saber si me amas por quien soy, o si estoy aquí porque necesitas llenar el vacío que ella dejó». Las palabras salieron en un torrente, cargadas de toda la inseguridad que había estado acumulando.
La expresión de Julián se endureció, no por enojo, sino por dolor. «¿Cómo puedes preguntarme eso?», murmuró, y había una herida profunda en su voz. «Porque tengo miedo», admitió Carmen con lágrimas en los ojos. «Tengo miedo de que un día despiertes y te des cuenta de que no soy ella, de que nunca podré serlo. Tengo miedo de ser solo un sustituto». Julián se quedó en silencio durante un largo momento, y ese silencio fue como un puñal en el corazón de Carmen. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Tienes razón en una cosa, nunca serás Elena. Pero no porque seas inferior a ella, sino porque eres completamente única». Se acercó más, tomando las manos de Carmen entre las suyas. Elena era luz y fuego, era pasión pura y energía inagotable. La amé con todo mi corazón, y cuando la perdí, pensé que había perdido mi capacidad de amar para siempre. Carmen sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, pero él continuó. «Pero lo que siento por ti es diferente. Es más profundo, más sereno, más real. Elena era la tormenta que me arrastró. Tú eres el puerto seguro al que he llegado después de años, navegando en aguas turbulentas». Levantó sus manos para secar las lágrimas de Carmen con sus pulgares. «Te amo por tu inteligencia, por la forma en que ves belleza en cosas que otros considerarían ordinarias. Te amo por tu paciencia, por cómo me esperaste cuando yo estaba demasiado asustado para acercarme. Te amo por la forma en que cantas mientras trabajas, por cómo haces que Fernando sonría, por cómo has convertido esta tumba en un hogar otra vez». Su voz se quebró ligeramente. «Elena era mi pasado, Carmen, un pasado hermoso pero terminado. Tú eres mi presente y mi futuro. Eres la mujer que me ha enseñado que es posible amar de nuevo, que es posible ser feliz de nuevo». Carmen se lanzó a sus brazos, sollozando contra su pecho. «Lo siento», murmuró. «Lo siento mucho. Es solo que he sido traicionada antes, y tengo miedo de no ser suficiente». Julián la apretó contra él, acariciando su cabello. «Eres más que suficiente», susurró. «Eres todo lo que necesito, todo lo que quiero, y voy a pasarme el resto de mi vida demostrándotelo si es necesario». Esa noche se amaron con una intensidad nueva, nacida no solo de la pasión, sino de la necesidad de reafirmar su conexión, de desterrar las sombras del pasado que habían amenazado con interponerse entre ellos. Cuando Carmen finalmente se durmió en los brazos de Julián, sintió que habían superado su primera prueba real como pareja. Lo que no sabía era que las pruebas reales apenas estaban comenzando. La Nochebuena llegó con un manto de nieve que transformó Madrid en un paisaje de cuento de hadas. Carmen despertó esa mañana en los brazos de Julián, sintiendo una felicidad tan pura que le dolía el pecho. Habían pasado 2 semanas desde su conversación sobre Elena, y desde entonces su relación había alcanzado una profundidad que la dejaba sin aliento cada día. «Buenos días, mi amor», murmuró Julián contra su cabello, con esa voz ronca que la derretía por completo. «Buenos días», respondió ella, girándose para enfrentar esos ojos verdes que la hacían sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Se besaron lentamente, saboreando la intimidad de la mañana, hasta que el aroma del café y los churros que Fernando estaba preparando los obligó a levantarse. Durante el desayuno, Julián le había propuesto algo que la había llenado de emoción: decorar la mansión para Navidad. Era la primera vez en 5 años que él mostraba interés en celebrar las fiestas, y Carmen sabía que era una declaración silenciosa de lo mucho que ella había cambiado su mundo. Pasaron la mañana transformando la casa. Carmen dirigía la operación con el entusiasmo de una niña, mientras Julián la seguía con una sonrisa que no había aparecido en su rostro desde la muerte de Elena. Colocaron luces doradas en las escaleras, guirnaldas de pino en las puertas y un árbol magnífico en el salón principal que decoraron con ornamentos de cristal que habían pertenecido a la familia de Julián durante generaciones. «¿Qué opinas de esto?», preguntó Carmen, subida en una escalera mientras colocaba una estrella dorada en la cima del árbol. Julián no respondió inmediatamente. Cuando ella bajó la vista, lo encontró observándola con una expresión que mezcla amor y algo parecido al asombro.
Pienso que eres la cosa más hermosa que ha pasado en esta casa en mucho tiempo, dijo finalmente, con una sinceridad que la hizo sonrojar. Cuando Carmen bajó de la escalera, él la atrapó entre sus brazos, haciéndola girar hasta que ambos estuvieron riendo como adolescentes. La besó entonces, un beso lleno de alegría y promesas futuras, rodeados por el resplandor dorado de las luces navideñas. La tarde la pasaron preparando la cena de Nochebuena. Carmen había insistido en cocinar, y aunque Julián protestó que tenían empleados para eso, ella quería que fuera personal, íntimo. Prepararon cordero asado con hierbas, patatas gratinadas y una tarta de Santiago que había sido la especialidad de la abuela de Carmen. Mientras cocinaban, se movían en la cocina como si hubieran estado haciéndolo durante años. Julián le robaba besos cuando pasaba junto a él. Carmen le daba a probar la salsa con el dedo y ambos se reían cuando él intentaba ayudar, pero terminaba más estorbando que colaborando. «Eres un desastre en la cocina», le dijo Carmen riéndose mientras él trataba de voltear las patatas y casi las tiró al suelo. «Soy un empresario exitoso», protestó él con dignidad falsa. «Manejo millones de euros, pero aparentemente no puedo manejar una espátula. Por eso me tienes a mí», dijo Carmen, y las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. El silencio que siguió fue cargado de significado. Julián se acercó a ella, con los ojos brillantes. «¿Es eso lo que quieres?», preguntó con voz suave. «¿Tenerme para siempre?». Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. Era la pregunta que había estado esperando y temiendo a la vez. «Sí», susurró, «es exactamente lo que quiero». Cenaron a la luz de las velas con música suave de fondo y la nieve cayendo silenciosamente afuera. La conversación fluyó como vino dulce. Hablaron de sus sueños, de lugares que querían visitar juntos, de la posibilidad de expandir la biblioteca para convertirla en un centro de investigación histórica. Después de la cena, se instalaron en el salón junto al árbol de Navidad. Julián había preparado un fuego en la chimenea y Carmen se acurrucó contra él en el sofá, sintiendo que todo en su mundo estaba exactamente donde debía estar. «Tengo algo para ti», dijo Julián de repente, alcanzando una pequeña caja envuelta en papel dorado que había estado escondida bajo el árbol. Carmen abrió la caja con cuidado y se quedó sin respiración. Dentro había un collar delicado de oro blanco, con un colgante en forma de llave antigua, increíblemente detallado y hermoso. «Es la llave de la biblioteca», explicó Julián con voz suave. «Quiero que sepas que siempre tendrás un lugar aquí, Carmen. Esta casa, mi vida, mi corazón. Todo tiene una puerta, y tú tienes la llave». Carmen sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas mientras él le ponía el collar. «Es hermoso», murmuró. «Es perfecto». «Como tú», respondió él, besando su cuello justo donde descansaba el colgante. Carmen también tenía un regalo para él, una primera edición restaurada de 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda que había encontrado en una librería antigua de Sevilla. «Porque tú me has enseñado que el amor no es desesperación», le dijo mientras él exploraba el libro con reverencia. «Es esperanza». Cuando las campanas de la iglesia cercana anunciaron la medianoche, estaban bailando lentamente al son de una canción española antigua, perdidos en los ojos del otro. Julián la hacía girar suavemente, y Carmen se sentía como si estuviera flotando. «Carmen», murmuró él, deteniéndose de repente. Había algo diferente en su voz, algo que hizo que el corazón de ella se acelerara. «Te amo», continuó, tocando su rostro con infinita ternura. «Te amo más de lo que creí posible amar a alguien. Has traído de vuelta la vida a mi mundo. Has llenado de luz todos los rincones oscuros de mi alma». Su voz se quebró ligeramente. «Pero también tengo miedo. Tengo miedo de no ser suficiente para ti, de que te des cuenta de que mereces algo mejor que un hombre roto que ha pasado 5 años escondido del mundo». Carmen sintió que se le partía el corazón por él. «Julián», susurró, poniendo sus manos sobre su pecho. «Tú eres todo lo que quiero. Eres fuerte, eres gentil, eres brillante y hermoso, y el hombre más bueno que he conocido. No estás roto. Solo estabas esperando al momento correcto para sanar». Él la miró con una intensidad que la atravesó como un rayo. «¿En serio crees eso?». «Lo sé», respondió ella con firmeza.
y voy a pasarme el resto de mi vida demostrándotelo. Se besaron entonces bajo las luces del árbol de Navidad, mientras la nieve seguía cayendo afuera y el fuego crepitaba en la chimenea. Era un beso lleno de promesas, de amor incondicional y de la certeza de que habían encontrado en el otro su alma gemela. Pero ni siquiera en ese momento perfecto podían imaginar que en pocas horas todo cambiaría. Carmen despertó en la mañana de Navidad con una sensación extraña en el pecho. Julián dormía profundamente a su lado, con un brazo protector rodeándola, pero algo había cambiado durante la noche. No podía identificar exactamente qué era, pero había una tensión en el aire que no había estado allí la noche anterior. Se deslizó cuidadosamente fuera de la cama y se dirigió a la ventana. La nieve había dejado de caer, pero el mundo exterior seguía siendo un paisaje blanco y pristino. Debería haber sido perfecto, pero Carmen tenía un nudo en el estómago que no lograba explicar. Cuando Julián despertó una hora después, su comportamiento confirmó sus temores. Estaba distante, perdido en pensamientos que claramente lo atormentaban. Durante el desayuno, apenas habló, y cuando Carmen intentó iniciar una conversación, sus respuestas eran monosilábicas y ausentes. «¿Qué pasa?», preguntó finalmente Carmen, incapaz de ignorar por más tiempo la tensión que se había instalado entre ellos. Julián levantó la vista de su café y Carmen vio una lucha feroz desarrollándose en sus ojos verdes. «Anoche», comenzó, pero se detuvo como si las palabras fueran demasiado difíciles de pronunciar. «¿Qué pasó anoche?». «Anoche me di cuenta de algo», continuó él con voz ronca. «Me di cuenta de que te estoy siendo egoísta». Carmen sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué quieres decir?». Julián se levantó de la mesa y comenzó a caminar de un lado a otro, con las manos hundidas en los bolsillos de su bata. «Carmen, tú eres joven, brillante, hermosa. Tienes toda la vida por delante. Mereces a alguien que pueda darte todo lo que necesitas. Alguien que no esté cargado con el equipaje emocional que yo llevo». «Julián, no». Carmen se levantó también sintiendo pánico. «No hagas esto». «Tengo que hacerlo», estalló él girándose hacia ella con los ojos brillantes de dolor. «¿No lo ves? Te estoy arrastrando a mi mundo de sombras y culpa. Te mereces luz, Carmen. Te mereces a alguien que pueda amarte sin reservas, sin fantasmas del pasado». Carmen se acercó a él, pero cuando intentó tocarlo, él se apartó. «¿De dónde viene esto?», preguntó ella con la voz quebrada. «Anoche me dijiste que me amabas, que querías que fuera parte de tu vida. ¿Qué ha cambiado?». Julián cerró los ojos como si le doliera mirarla. «He estado pensando toda la noche, sobre Elena, sobre ti, sobre nosotros, y me he dado cuenta de que no puedo hacer esto. No puedo arriesgarme a lastimarte como lastimé a Elena». «Tú no lastimaste a Elena», gritó Carmen con lágrimas rodando por sus mejillas. «Fue un accidente, y lo que tenemos nosotros no tiene nada que ver con eso». «¿No lo ves?», murmuró él. «Todo lo que toco se convierte en tragedia. No puedo arriesgarme a perderte también». Carmen sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. «¿Entonces qué? ¿Vas a terminar esto antes de que comience realmente? ¿Vas a rendirte por miedo?». «No me estoy rindiendo», dijo él con voz firme pero quebrada. «Te estoy liberando». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen lo miró durante un largo momento, viendo cómo él luchaba por mantener una fachada de resolución cuando claramente se estaba destruyendo por dentro. «No tienes derecho», dijo finalmente con voz temblorosa pero fuerte. «No tienes derecho a tomar esa decisión por mí». «Carmen, no», lo interrumpió. «No tienes derecho a decidir qué es lo mejor para mí, qué merezco o no merezco. Esa decisión me corresponde a mí». Se acercó a él, ignorando cómo se tensaba. «Te amo, Julián. Te amo con todos tus fantasmas, con toda tu culpa, con todo tu miedo. Te amo exactamente como eres, no como podrías ser si fueras diferente. Pero tú mereces». «Yo merezco que el hombre que amo luche por nosotros», gritó Carmen. «Merezco que confíe en que soy lo suficientemente fuerte para tomar mis propias decisiones sobre mi vida». Julián la miró con una expresión de dolor tan profundo que Carmen sintió que se le partía el corazón. «¿Y si te lastimo? ¿Y si mis demonios nos destruyen? Entonces,
Enfrentaremos esos demonios juntos, respondió ella, tomando sus manos entre las suyas. Porque eso es lo que hace la gente que se ama. Se queda y lucha. Durante un momento, Carmen pensó que había llegado a él, que había conseguido traspasar sus defensas. Vio una chispa de esperanza en sus ojos, un momento de vacilación en su resolución. Pero entonces, él se apartó de ella, y Carmen supo que había perdido. «No puedo», murmuró él. «Lo siento, Carmen. No puedo arriesgarme a lastimarte». Carmen se quedó paralizada, sintiendo como si el mundo se desmoronara a su alrededor. «Si haces esto», dijo con voz apenas audible, «si me alejas por miedo, entonces sí me estarás lastimando. Me estarás rompiendo el corazón no por accidente, sino por elección». Julián cerró los ojos, y cuando los abrió, había una frialdad en ellos que Carmen no había visto desde sus primeros días en la mansión. «Tal vez sea mejor que termines tu trabajo aquí pronto», dijo con voz controlada. «Te ayudaré a encontrar otro puesto, con mejores condiciones». «No», lo interrumpió Carmen. «No voy a dejar que conviertas esto en algo transaccional». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Cuando cambies de opinión», dijo sin girarse, «cuando te des cuenta de que estás cometiendo el mayor error de tu vida, espero que tengas el valor de luchar por nosotros, porque yo no voy a estar esperando para siempre». Y con eso, Carmen salió del comedor, dejando a Julián solo con su miedo y su dolor autoimpuesto. Subió a la habitación que habían compartido durante las últimas semanas y comenzó a empacar sus cosas con manos temblorosas. Si él quería empujarla lejos, ella se iría, pero no iba a hacer que fuera fácil para él olvidarla. Mientras doblaba la ropa que había dejado en su armario, el collar que él le había dado la noche anterior brilló a la luz de la mañana. Lo tocó suavemente, recordando sus palabras sobre tener la llave de su corazón. Qué ironía que él hubiera decidido cambiar las cerraduras. Carmen terminó de empacar en un silencio que parecía resonar por toda la mansión. Cada objeto que guardaba en su maleta era un recuerdo. La manta de cachemira que Julián había puesto sobre sus hombros durante sus primeros días de trabajo, el cuaderno de cuero donde había tomado notas sobre los manuscritos, la fotografía de ambos que Fernando había tomado sin que se dieran cuenta mientras decoraban el árbol de Navidad. Se detuvo en esa última imagen, sintiendo cómo se le formaba un nudo en la garganta. En la foto, Julián la miraba con una adoración tan pura que era casi doloroso observarla ahora. Sus ojos brillaban con amor y felicidad, y Carmen se preguntó cómo había podido transformarse tan rápidamente en el hombre frío y distante que la había echado de su vida esa misma mañana. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Por un momento su corazón se aceleró con la esperanza de que fuera Julián, de que hubiera reconsiderado, de que viniera a disculparse y a pedirle que se quedara. Pero cuando abrió, se encontró con Fernando. El rostro del mayordomo, normalmente imperturbable, mostraba una tristeza profunda que reflejaba la suya propia. «Señorita Carmen», murmuró con voz ronca, «¿es cierto que se va?». Carmen asintió, no confiando en su voz para responder sin quebrarse. Fernando entró en la habitación y cerró la puerta tras él. Durante todos los meses que había estado allí, él había mantenido siempre la distancia profesional apropiada, pero ahora la miraba como un padre miraría a una hija que está sufriendo. «Permítame decirle algo, señorita», dijo acercándose. «En los 30 años que llevo trabajando para la familia Ortega, nunca había visto al señor Julián tan feliz como ha estado estas últimas semanas. Usted lo trajo de vuelta a la vida». Carmen sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas nuevamente. «Aparentemente, eso no fue suficiente», murmuró. «El señor Julián es un buen hombre», continuó Fernando, «pero ha estado viviendo con una culpa que no le corresponde durante demasiado tiempo. Tiene miedo de ser feliz porque cree que no se lo merece». «¿Y qué se supone que haga yo con eso?», preguntó Carmen, con una amargura que no sabía que poseía. «No puedo forzarlo a amarse a sí mismo. No puedo obligarlo a creer que merece ser feliz». Fernando se acercó más y en un gesto que la sorprendió, tomó sus manos entre las suyas. «Tal vez no, señorita, pero usted le ha mostrado lo que es posible.
Ha plantado una semilla que algún día crecerá. Solo espero que cuando lo haga no sea demasiado tarde. Carmen se abrazó al anciano, permitiéndose llorar libremente por primera vez desde que Julián había roto su corazón esa mañana. Fernando la consoló como lo haría un padre, murmurando palabras suaves en español mientras ella se desahogaba contra su hombro. Cuando finalmente se separaron, Carmen se las arregló para sonreír a través de sus lágrimas. «Cuide de él, Fernando, incluso si él no quiere que lo cuiden. Siempre lo hago, señorita. Y usted cuídese también. Merece ser amada completamente, sin reservas». Carmen terminó de empacar y bajó las escaleras con su maleta. La mansión se sentía diferente ahora, como si supiera que ella se estaba yendo. Los pasillos parecían más oscuros, el aire más frío y el silencio más opresivo. Se detuvo frente a la biblioteca, su santuario durante todos esos meses. La puerta estaba abierta, y pudo ver su mesa de trabajo todavía cubierta con los manuscritos en los que había estado trabajando. Por un momento, consideró entrar una última vez, despedirse apropiadamente del lugar que había sido testigo de su transformación de una mujer herida en una mujer enamorada. Pero no pudo. Sabía que si entraba, se quebraría completamente. En cambio, dejó las llaves de la biblioteca en la mesa del recibidor, junto con una nota que había escrito para Julián. Los manuscritos del siglo XVIII están casi terminados. Las cartas de Isabel y Lorenzo están en la caja azul del estante principal. Creo que entenderás por qué las encontré tan conmovedoras. Cuídate, Julián. Espero que algún día encuentres la paz que mereces. Carmen. El taxi llegó puntualmente a las 3 de la tarde. Carmen salió de la mansión sin mirar atrás, aunque cada fibra de su ser le gritaba que se diera vuelta, que corriera de vuelta y luchara más por lo que habían construido juntos. Pero había dignidad en saber cuándo retirarse. Había fortaleza en respetar la decisión de alguien, incluso cuando esa decisión te destroza el corazón. Lo que no sabía era que Julián estaba observando desde la ventana de su estudio, con los puños apretados contra el cristal y lágrimas rodando por sus mejillas mientras veía alejarse al amor de su vida. Había tenido que recurrir a toda su fuerza de voluntad para no correr tras ella, para no suplicarle que se quedara, para no admitir que había cometido el error más grande de su vida. Cuando el taxi desapareció de su vista, Julián se dirigió a la biblioteca. Encontró la nota de Carmen sobre la mesa, y cuando leyó las palabras sobre Isabel y Lorenzo, entendió inmediatamente a qué se refería. Con manos temblorosas, abrió la caja azul y extrajo las cartas que Carmen había encontrado semanas atrás. Leyó las palabras de Isabel sobre amar en secreto, sobre tener que esconder sus sentimientos, sobre la tortura de estar cerca de alguien que amaba, pero no poder estar con él. Y entonces entendió. Carmen había visto su propia historia reflejada en esas cartas. Había estado amando a un hombre que se mantenía emocionalmente distante, que luchaba contra sus propios sentimientos, que tenía miedo de entregar su corazón completamente. La diferencia era que Isabel nunca había tenido la oportunidad de luchar por su amor. Carmen sí la había tenido, y él se la había arrebatado. Julián se dejó caer en la silla donde Carmen había pasado tantas horas trabajando, rodeado por el aroma sutil de su perfume que aún impregnaba el aire. Por primera vez en 5 años, lloró no solo por Elena, sino por Carmen. Lloró por lo que habían tenido y por lo que había destruido por miedo. Pero las lágrimas no podían deshacer lo que había hecho. Carmen se había ido, y él estaba solo nuevamente en su mansión silenciosa, con solo sus libros y sus fantasmas como compañía. Había conseguido lo que quería, protegerla de él mismo. Ahora tenía que vivir con las consecuencias de esa protección. Los 10 días siguientes fueron los más largos en la vida de ambos. Carmen había regresado a su pequeño apartamento cerca del Retiro, pero Madrid se había vuelto una ciudad extraña para ella. Cada calle le recordaba a Julián, cada café donde había parado durante sus descansos de trabajo, cada librería antigua que había explorado buscando sorpresas para él. Se había sumergido en el trabajo con una desesperación que preocupaba a sus amigos. Había conseguido un proyecto temporal traduciendo documentos legales para un bufete internacional,
trabajo tedioso y sin alma, que era exactamente lo que necesitaba para mantener su mente ocupada. Durante el día lograba funcionar, pero las noches eran imposibles. Se despertaba buscando el calor del cuerpo de Julián, extendiendo la mano hacia un lado vacío de la cama que se sentía frío como el mármol. Mientras tanto, en la mansión, Julián se había convertido en un fantasma de sí mismo. Fernando observaba con creciente preocupación cómo su patrón apenas comía, cómo vagaba por la casa como alma en pena, cómo había vuelto a encerrarse en su estudio durante horas interminables. La biblioteca permanecía exactamente como Carmen la había dejado. Julián había intentado entrar varias veces, pero cada vez que cruzaba el umbral, el dolor era tan intenso que tenía que retirarse. El aroma de su perfume aún flotaba en el aire, mezclado con el olor familiar de los libros antiguos, creando una tortura exquisita que lo hacía añorarla con una intensidad física. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba las ventanas con furia, Julián finalmente logró quedarse en la biblioteca el tiempo suficiente para sentarse en la silla donde Carmen había trabajado durante meses. Sobre la mesa estaban sus notas, escritas con esa caligrafía elegante que él había llegado a adorar. Las tocó como si fueran reliquias sagradas, recordando cómo la había observado escribir, la forma en que se mordía el labio cuando se concentraba, cómo canturrear bajito mientras trabajaba. Fue entonces cuando su teléfono sonó. El nombre que apareció en la pantalla lo hizo dudar antes de responder. «Doctor Mendoza», dijo, reconociendo la voz de su antiguo psicólogo. «Julián, Fernando me llamó. Está preocupado por ti». Julián cerró los ojos. Debería haber sabido que Fernando haría algo así. «Estoy bien, doctor». «No, no lo estás. Fernando me contó sobre Carmen, sobre lo que pasó. ¿Por qué no vienes a verme? Ha pasado mucho tiempo». Julián había dejado de ver al doctor Mendoza 2 años atrás, cuando había decidido que la terapia no estaba ayudándolo a superar su culpa por la muerte de Elena. Ahora se daba cuenta de que tal vez había cometido un error. 2 días después, se encontró sentado en el familiar consultorio del doctor Mendoza, un hombre de 60 años con cabello gris y ojos sabios que había intentado ayudarlo a sanar durante los años más oscuros después de la muerte de Elena. «Háblame de Carmen», dijo el doctor sin preámbulos. Durante la siguiente hora, Julián se encontró contándole todo. Cómo Carmen había llegado a su vida como un rayo de luz, cómo había comenzado a sanar heridas que creía permanentes, cómo se había enamorado de ella de una manera que era completamente diferente, pero igualmente profunda que su amor por Elena. «Y entonces la alejaste», observó el doctor cuando Julián terminó su relato. «La protegí», corrigió Julián. «¿De qué?» «De mí, de mi capacidad de lastimar a la gente que amo». El doctor Mendoza se inclinó hacia adelante, estudiando a Julián con intensidad. «Julián, ¿sabes cuál es la diferencia entre proteger a alguien y controlar a alguien?» La pregunta lo tomó por sorpresa. «Por supuesto que sí. Cuando proteges a alguien, los ayudas a mantenerse seguros mientras respetas su autonomía. Cuando controlas a alguien, tomas decisiones por ellos basándote en tus propios miedos». «¿Qué hiciste con Carmen?» Julián se quedó en silencio, sintiendo cómo las palabras del doctor lo golpeaban como puñetazos. «Ella me dijo lo mismo», murmuró. «Dijo que no tenía derecho a decidir qué era mejor para ella». «¿Y tenía razón?» Julián cerró los ojos, recordando la furia y el dolor en los ojos de Carmen cuando él había tratado de liberarla. «Sí», admitió finalmente. «Tenía razón. Julián, has pasado 5 años castigándote por algo que no fue tu culpa». Elena tomó la decisión de conducir sola, una decisión adulta e informada. Tú no la obligaste a hacerlo, y ahora estás haciendo lo mismo con Carmen. Estás tomando decisiones por ella, basándote en tu culpa y tu miedo. Las palabras del doctor resonaron en el silencio del consultorio como campanadas de verdad. «¿Qué pasa si la lastimo?», susurró Julián. «¿Qué pasa si no lo haces? ¿Qué pasa si ella es exactamente lo suficientemente fuerte para manejar todo lo que tú puedas ofrecerle? ¿Qué pasa si al alejarla ya la lastimaste más profundamente de lo que jamás podrías haberlo hecho amándola?» Julián sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies.
Había estado tan enfocado en proteger a Carmen de un daño hipotético que no había considerado el daño real y tangible que le había causado al rechazarla. «¿Crees que es demasiado tarde?», preguntó con voz quebrada. El doctor Mendoza sonrió por primera vez en toda la sesión. «Solo hay una manera de averiguarlo, ¿no crees?». Esa noche, Julián se quedó despierto hasta muy tarde, paseando por su estudio mientras luchaba con la realización de que había cometido un error terrible. Carmen había tenido razón. Él no tenía derecho a decidir qué era mejor para ella. No tenía derecho a protegerla de su propia capacidad de tomar decisiones sobre su vida y su corazón. Pero más que eso, se dio cuenta de que su miedo de lastimar a Carmen había sido solo otra forma de su miedo de ser lastimado. Al alejarla, se había protegido a sí mismo tanto como había intentado protegerla a ella, y en el proceso había perdido la cosa más preciosa que había entrado en su vida en 5 años. La pregunta ahora era, ¿tendría el valor de luchar por recuperarla? El 5 de enero llegó con una claridad cristalina que contrastaba dramáticamente con la tormenta emocional que había dominado los últimos días. Carmen despertó en su apartamento con una sensación extraña, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Se vistió con cuidado especial esa mañana, eligiendo un abrigo rojo que Julián le había dicho una vez que le quedaba hermoso, aunque se negó a admitir ante sí misma por qué lo había hecho. Las calles de Madrid bullían con la energía festiva de la cabalgata de Reyes. Familias enteras se dirigían hacia el centro de la ciudad para presenciar el desfile que marcaría el final de las celebraciones navideñas. Carmen había decidido unirse a la multitud, esperando que la alegría contagiosa de la celebración pudiera aliviar, aunque fuera temporalmente, el dolor que llevaba en el pecho. Se instaló en la Gran Vía, rodeada de niños con los ojos brillantes de emoción y padres que sonreían mientras apuntaban hacia las carrozas que se acercaban. La música llenaba el aire, mezclándose con risas y gritos de alegría. Por un momento, Carmen logró perderse en la magia del momento, recordando su propia infancia en Sevilla cuando esperaba ansiosamente la llegada de los Reyes Magos. Fue entonces cuando lo vio. Al principio pensó que su mente le estaba jugando una broma cruel, pero cuando miró otra vez no había duda. Julián estaba allí, abriéndose paso entre la multitud, con una desesperación que era palpable incluso a distancia. Vestía el mismo abrigo oscuro que había llevado el día que se conocieron, pero ahora se veía desarreglado, como si hubiera corrido durante kilómetros. Su cabello estaba despeinado, sus ojos escaneaban frenéticamente la multitud y había una expresión en su rostro que Carmen nunca había visto. Pánico puro. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que la gente a su alrededor podía escucharlo. Una parte de ella quería correr, desaparecer entre la multitud antes de que él la viera, pero sus pies parecían estar clavados al suelo. Julián la vio en ese momento, y Carmen pudo ver el alivio que inundó sus facciones como una ola. Comenzó a moverse hacia ella, empujando suavemente a través de la multitud, sin apartar los ojos de su rostro ni por un segundo. Carmen esperó, con el corazón en la garganta, mientras él se acercaba. Cuando finalmente estuvieron frente a frente, separados por apenas 1 metro de espacio, pero por un abismo de dolor no resuelto, el ruido de la celebración pareció desvanecerse hasta convertirse en un murmullo distante. «Carmen», murmuró él, y su nombre sonó como una oración en sus labios. Ella lo miró, viendo las ojeras que marcaban su rostro, la forma en que sus manos temblaban ligeramente, la vulnerabilidad cruda en sus ojos verdes. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó sorprendida de que su voz sonara tan serena cuando por dentro se sentía como si estuviera desmoronándose. «Te estaba buscando», respondió él dando un paso más cerca. «He estado buscándote durante horas. Fui a tu apartamento, pero no estabas allí. Pregunté a tus vecinos. Llamé a todos los lugares donde pensé que podrías estar». «¿Por qué?», preguntó Carmen, y había una dureza en su voz que la sorprendió incluso a ella. Julián respiró profundamente, como si estuviera reuniendo valor para las palabras más importantes de su vida. «Porque me equivoqué», dijo, con voz quebrada. «Porque cometí el error más grande de mi vida cuando te dejé ir.
porque he pasado los últimos 10 días entendiendo que todo lo que te dije era mentira. Una carroza pasó cerca de ellos, lanzando confeti dorado que cayó sobre sus cabezas como bendiciones desde el cielo. Los niños gritaban de alegría a su alrededor, pero Carmen y Julián existían en una burbuja completamente separada del mundo festivo que los rodeaba. «¿Qué quieres de mí, Julián?», preguntó Carmen, y había lágrimas en sus ojos que se negaba a dejar caer. Él se acercó más, hasta que pudo tocar su rostro con manos temblorosas. «Quiero disculparme», murmuró. «Quiero decirte que tuviste razón en todo. No tenía derecho a decidir qué era mejor para ti. No tenía derecho a alejar por miedo lo mejor que me había pasado en años». Sus pulgares secaron las lágrimas que habían comenzado a rodar por las mejillas de Carmen a pesar de sus esfuerzos. Fiquei en silencio porque achei que era o certo, pero o certo não é viver com medo. O certo é você. Las palabras salieron en una mezcla de español y el portugués que había aprendido por ella, cargadas de toda la emoción que había estado conteniendo. Carmen sintió que se le partía el corazón de una manera completamente nueva. Era exactamente lo que había esperado escuchar, pero llegaba después de días de dolor que habían dejado cicatrices. «Julián», susurró, y fue entonces cuando él hizo algo que la sorprendió completamente. Se arrodilló allí mismo, en medio de la celebración de Reyes, entre confeti y música y cientos de extraños, sin importarle quién pudiera estar mirando. «Carmen Ibáñez», dijo con voz lo suficientemente alta para que ella pudiera escucharlo por encima del ruido. «Te amo con cada fibra de mi ser, con todos mis miedos y todas mis cicatrices. Y si me das otra oportunidad, prometo no volver a huir nunca más». La multitud a su alrededor había comenzado a notar la escena, y Carmen podía escuchar murmullos de asombro y algunos aplausos dispersos. Pero todo lo que podía ver eran los ojos de Julián, brillantes de lágrimas y esperanza, mientras esperaba su respuesta. Carmen miró a Julián arrodillado frente a ella, con los ojos llenos de lágrimas y una vulnerabilidad tan pura que le cortó la respiración. A su alrededor, la cabalgata de Reyes continuaba con toda su magia, pero para ella el mundo se había reducido a este hombre que había encontrado el valor de luchar por su amor. «Levántate», murmuró, extendiendo sus manos hacia él. Julián se puso de pie lentamente, sin soltar las manos de ella, con miedo de que si la dejaba ir, ella pudiera desaparecer nuevamente. «Carmen, yo...» Ella lo silenció poniendo un dedo sobre sus labios. «Me rompiste el corazón», dijo con voz suave pero firme. «Me hiciste creer que no era suficiente, que lo que teníamos no valía la pena luchar por ello». Julián cerró los ojos, sintiendo cada palabra como un puñal. «Lo sé, y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Pero también me enseñaste algo», continuó Carmen sorprendiéndolo. «Me enseñaste que soy más fuerte de lo que creía, que puedo amar completamente y sobrevivir incluso cuando ese amor me es arrebatado». Los ojos de Julián se abrieron, buscando en los de ella alguna señal de esperanza. «Te amo, Julián Ortega», dijo Carmen, y las palabras flotaron entre ellos como una bendición. «Te amo con tus miedos, con tu pasado, con todas las partes de ti que crees que están rotas. Y tienes razón, mereces luchar por nosotros». Julián la atrajo hacia él entonces, abrazándola con una desesperación que había estado conteniendo durante 10 días interminables. Carmen se derritió en sus brazos, sintiendo cómo todas las piezas rotas de su corazón comenzaban a sanar. «Te prometo», murmuró él contra su cabello, «que nunca más permitiré que el miedo tome decisiones por mí. Te prometo que voy a luchar por nosotros todos los días». Se besaron allí mismo, bajo el confeti dorado que caía como lluvia de estrellas, mientras la multitud a su alrededor aplaudía y gritaba de alegría. Era un beso que sabía a perdón, a nuevos comienzos y a promesas que esta vez serían cumplidas. 2 días después, la biblioteca de la mansión había vuelto a la vida. Carmen estaba sentada en su mesa de trabajo habitual, pero esta vez no estaba sola. Julián había acercado una silla junto a la suya, y ambos trabajaban en catalogar los manuscritos, deteniéndose frecuentemente para robarse besos
o simplemente para mirarse como si aún no pudieran creer que estaban juntos nuevamente. «Carmen», dijo Julián de repente, dejando de lado el documento que estaba revisando. Ella levantó la vista, notando algo diferente en su voz. «Hay algo que quiero mostrarte», continuó él, levantándose y dirigiéndose a un cofre antiguo que estaba en una esquina de la biblioteca. Carmen lo observó curiosa mientras él extraía una pequeña caja de terciopelo azul. Cuando regresó a su lado, se arrodilló nuevamente, pero esta vez había una sonrisa en sus labios en lugar del pánico que había mostrado 2 días antes. «La primera vez que hice esto fue en medio de una multitud, sin planificación, movido por la desesperación», dijo, abriendo la caja para revelar un anillo que le cortó la respiración a Carmen. Era una pieza antigua, claramente un anillo familiar, con un diamante central rodeado de pequeñas esmeraldas que brillaban como estrellas. «Esta vez quiero hacerlo bien», continuó Julián, «en el lugar donde nos conocimos, donde comenzó nuestra historia. Carmen, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres ayudarme a escribir todos los capítulos que faltan de nuestra historia?» Carmen sintió que las lágrimas de alegría rodaban por sus mejillas mientras extendía su mano izquierda. «Sí», murmuró. «Sí, quiero escribir esa historia contigo». Cuando Julián deslizó el anillo en su dedo, Carmen sintió que todo en su mundo finalmente encajaba en su lugar. El anillo le quedaba perfecto, como si hubiera estado esperando durante generaciones a encontrar su dedo correcto. «Era de mi abuela», explicó Julián besando su mano. «Ella siempre decía que este anillo sabría reconocer al amor verdadero». Carmen lo miró con adoración. «Tu abuela era una mujer muy sabia, Se besaron suavemente, rodeados por los libros que habían sido testigos de su historia de amor, con la promesa de un futuro lleno de posibilidades, extendiéndose ante ellos como un libro en blanco esperando ser escrito. Afuera, el sol de enero se filtraba a través de las ventanas, bañando la biblioteca en una luz dorada que parecía bendecir su compromiso. Fernando apareció en la puerta con una bandeja de champán, sonriendo como si él hubiera orquestado todo desde el principio. «Por los nuevos comienzos», brindó Julián alzando su copa. «Por el amor que es más fuerte que el miedo», respondió Carmen, tocando su copa contra la de él. Y mientras bebían, ambos sabían que habían encontrado algo que muchas personas buscan toda la vida sin encontrar. Un amor que había sobrevivido a la pérdida, al miedo y a la separación. Un amor que había emergido más fuerte de cada prueba. En los meses siguientes, convertirían la biblioteca en un centro de investigación histórica, tal como habían soñado. Se casarían en una ceremonia íntima en los jardines de la mansión, con Fernando como testigo principal y el fantasma sonriente de Elena bendiciendo su unión desde donde quiera que estuviera. Pero eso es otra historia, para otro día. Esta historia termina aquí, en esta biblioteca llena de luz y promesas, con 2 personas que habían aprendido que el amor verdadero no es la ausencia de miedo, sino la decisión de ser valientes a pesar del miedo. Carmen y Julián se abrazaron entre los libros, los manuscritos, y las ventanas abiertas hacia un futuro lleno de esperanza. Habían encontrado su final feliz, pero más importante aún, habían encontrado su comienzo perfecto. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos, podemos reescribir nuestras propias historias.